Un saludo, mis queridos hermanos. Hoy vamos a reflexionar del Evangelio tomado según San Mateo, capítulo 13, versículo del 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque le faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos coloca este santo evangelio cómo Jesús se dirigió a aquella ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. Esa era la misión de nuestro Señor Jesús, el Maestro, de enseñar a sus discípulos, de instruirlos en su palabra. Y es muy importante las preguntas que se generan en este santo evangelio. La primera de ellas es: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? Para muchos se les podía parecer escandaloso aquel José y María, sus padres. Hoy nos puede pasar a cada uno de nosotros que tú le hables de la palabra de Dios y se queden admirados, asombrados. ¿De dónde saca todo esto? ¿Quién le enseñó todo esto? Pero solo cuando tú y yo nos acercamos al Señor, Él se encarga de preparar, Él se encarga de instruirnos en su palabra. ¿No es su madre María y su padre José? ¿No es el hijo del carpintero? Se quedaban asombrados. Dios puede transformarlo todo. El Señor puede hacer cosas grandes y diferentes. Puede pasar que aquel despreciado, aquel excluido por la sociedad, el Señor lo escoja para cosas grandes. Para muchos se le parecía escandaloso de que Jesús fuera el Mesías, el Salvador del mundo. Pero al final de este evangelio nos coloca: nadie es profeta en su propia tierra. Nos puede pasar en la familia. Nadie es profeta en su propia casa. Cuando tú y yo le hablamos a nuestras familias de Dios, de la palabra de Dios, te critican, te dicen: ¿tú quién eres para que me vengas a hablar de Dios? Y es allí donde resulta un poco más difícil la misión de nuestro Señor. Te podrán calumniar, te podrán cada día decir cosas que van en contra de nuestra fe, pero es allí donde se cumple esta palabra: nadie es profeta en su propia casa, en su propia tierra. Y dice que no pudo hacer allí muchos milagros por la falta de fe. Hoy el Señor nos recuerda que tengamos fe, a que confiemos plenamente en Él, a que Él puede transformar lo imposible en posible, la enfermedad en sanación, la dificultad en bendición. Pidamos en este día al Señor a que nos instruya cada vez más en su palabra, que nos regale cada día la presencia del Santo Espíritu con sus dones y con sus carismas. No te desanimes. Si tu misión y mi misión en la familia es difícil, recuerda,
Nadie es profeta en su propia casa, pero tenemos que perseverar y seguir con esta misión, sabiendo que ha sido el Señor quien nos ha llamado. Dios y la Santísima Virgen María nos acompañen durante este día y que sea el Señor cada día instruyéndonos en su palabra. Bendiciones, mis queridos hermanos.